Bienvenidos todos, esto es su programa Radio Centro. Hola Radio Centro, estamos aquí reportándonos desde Arcata, California, territorio WIAT, donde estamos en un día, estamos en el primer día, la estación de primavera. Entonces, primero quisiera reconocer que esta tierra es prestada por nuestros parientes indígenas del norte y agradecerle a nuestros parientes por su hospitalidad. A nuestra comunidad que está escuchando, les recuerdo que Humboldt County es un condado santuario donde la ley santuaria impide que los recursos locales se destinen a colaboración entre autoridades locales y ICE. Esta ley permite la reunificación familiar, otorgando derechos a nuestros padres de decidir sobre la custodia de sus niños en caso de deportación. Esta ley nos prohíbe los abusos de ICE, como arrestos en hospitales, arrestos violentos y arbitrarios. Y por último, esta ley santuario significa que las familias se mantienen unidas y juntas. Saraí está aquí con nosotros. Saraí obtuvo una licenciatura en psicología y está trabajando en su maestría en psicología social. Dinos, Saraí, ¿cuál es tu experiencia en este campo? Hola, Karen. Muchas gracias. Pues sí, obtuve mi licenciatura en psicología hace 3 años y ahorita estoy terminando mi maestría también en psicología, pero con énfasis en psicología social e investigación. Entonces, mi investigación se basa principalmente en la relación social y psicológica entre humanos y otras especies de animales. ¡Ay, qué fabuloso! ¿Y cómo has sentido que esto te ha cambiado en tu forma de pensar? Pues hay muchas diferentes como capas que he visto desde un punto de como de mi identidad y de cómo me veo yo dentro de una sociedad, siendo latina o siendo mexicana, y también simplemente como humano. Entonces, pertenecemos a diferentes grupos dependiendo de cuál identidad tengamos presentes en cierto momento. Entonces, depende de eso muchas veces cómo actuamos y cómo nos sentimos y qué pensamos. Y pienso que por eso estoy haciendo este trabajo, porque pienso que es importante y pienso que porque pertenecer a una minoría muchas veces te abre los ojos a muchas injusticias y porque tú mismo experimentas muchas injusticias o muchos estereotipos. Entonces estoy llevando eso un poco más allá. Entonces estoy tratando de incluir a otras especies que también están, que pasan por eso, pero que no tienen realmente una voz para poder decir que están sufriendo esas injusticias porque simplemente por pertenecer a un grupo, y su grupo puede ser que son un perro, que son un gato, que son una vaca o algo así. Sí. Sí, y pues bueno, yo te conozco por varios años, entonces yo sé que eres vegana. Cuéntanos un poquito sobre tu perspectiva sobre el tema de veganismo. Sí, pues ya tengo casi, creo que voy a cumplir 5 años siendo vegana. Antes de eso fui vegetariana por unos meses y en realidad empecé a darme cuenta porque veía a mi perrita, entonces empecé a ponerme más en su lugar y al ponerme en su lugar me ayudó también a ponerme en el lugar de otros animales, no nada más empatizar con otros humanos, sino también como expandir mi círculo de compasión y pensar en qué situación están o al ponerme en su lugar me doy cuenta que yo no quisiera vivir así o que para mí sus vidas tienen mucho valor también. Y la verdad ha sido una experiencia en muchos aspectos muy, muy agradable porque te abre una puerta
a nuevos sabores y a nuevas comidas y a creatividad también, a crear nuevos platillos o platillos que ya te gustan, hacerlos versión vegana o vegetariana. Y no sé, es un proceso que puede ser muy agradable y muy creativo. También tiene un aspecto difícil, que es el darnos cuenta pues que muchas veces estamos haciendo daño al consumir animales, pero pienso que lo que sea, que en cualquier etapa en la que estemos, pienso que es una gran ayuda el empezar a cuestionarnos eso y empezar desde un punto que sea como agradable para nosotros. Pues no tiene que venir de un lugar de culpa, puede venir de un lugar de inspiración donde digamos como que voy a probar estas nuevas comidas y también va a ser más saludable, tal vez me va a caer mejor y también es mejor para los animales y para el medio ambiente. Sí, es muy cierto. Y pues nada más escuché un poquito sobre tu perspectiva en lo que es, habías dicho lo que es la discriminación y el racismo y cómo tenemos estos estereotipos entre personas. ¿Cómo lo comparas tú a cómo es eso relacionado con nosotros en especies? Sí, es algo muy interesante porque cuando empecé mi investigación sobre especismo, que es el prejuicio de tratar diferente a otras especies simplemente basado en su grupo, en su especie. Y ha habido muchos estudios que han encontrado evidencia que comparándolo con, o sea, estrictamente comparándolo en el sentido de que así como el sexismo y el racismo, el especismo también lo podemos ver en muchas culturas. Nada más el objetivo, el individuo o las personas que estamos, que tenemos prejuicio, cambia a veces, pero así como en algunos países comen perros, pero aquí no, como vemos a alguien nada más cambia, pero ese prejuicio se mantiene constante y también a través del tiempo. Entonces, toma trabajo cambiarlo y es algo que está muy adherido a nuestras normas sociales porque es más normal que digamos como que, es un perro, no necesita las mismas consideraciones que una persona. Y, y muchas veces hacemos lo mismo con otras personas y otros estudios que he leído también dicen que, por ejemplo, el deshumanizar a las personas, a grupos de personas, a minorías, y eso también está muy relacionado porque vemos a los animales como menos, como que tienen menos vida, como que no tienen alma, como que ese tipo de cosas. Entonces yo pienso que es una buena manera de aportar a todo eso, a una convivencia mejor, a un mundo que no, pues sin racismo, sin sexismo y sin especismo, donde podamos, pues donde haya menos odio. Sí, sí, tienes mucha razón. Y pues ahorita como que estoy queriendo a lo mejor llegar un poquito más hacia atrás y ir un poquito, ver un poquito sobre lo que es el racismo, lo que es pues yo te conozco, entonces yo sé que hemos emigrado aquí nosotros de, pues no exactamente a este país, pero a un lugar diferente, aquí a Humboldt County, que es hermoso con sus árboles, entonces vinimos con muchas esperanzas, muchas emociones, muchas ideas, y pues sé que eres también del sur, igual del sur de California, igual que yo. ¿Cómo te sientes llegando a este diferente lugar? Es un poquito más rural, ¿no? Es diferente. Pues sí, se siente muy aislado estar aquí en muchos aspectos. Yo crecí en Tijuana y después fui al colegio comunitario en San Diego, pero pues sí, o sea, hay muchas cosas muy, muy hermosas aquí, hay tantas cosas como que disfrutar, pero al mismo tiempo es muy difícil porque no tienes a tu familia, no tienes a tus amigos con los que creciste. Entonces hay como mucha desconexión a veces o desasociación con quién somos.
porque eso me pasó en la escuela cuando empecé la maestría, me empecé a dar cuenta de eso, que de cierta manera como que creaba una identidad que era como la yo que como académica que iba a la escuela y que no podían pronunciar mi nombre, entonces tenía que responder como a diferentes nombres que en realidad no son mi nombre, no es Saraí. Y eso pues cuesta mucho trabajo y a veces no te puedes expresar o no puedes compartir realmente tu verdadero yo con las personas a tu alrededor aquí. Sí, por supuesto. Y pues has hablado un poquito de tu estudio y de cómo has llegado aquí y cómo te has sentido con el ¿Cómo te sientes como mujer mexicana y estadounidense y latina estudiando aquí en las ciencias sociales aquí en Humboldt State? ¿Cómo sientes crees que hay alguna que se siente como muy amigable, se siente una distancia? Has hablado un poquito sobre de que no se pueden pronunciar tu nombre, ¿no? Mi nombre es muy, muy claro, así Karen, ¿no? Entonces, pero Saraí es como un nombre bien hermoso, es latino, lo tenemos, es muy común para nosotros, pero a lo mejor aquí las personas no lo escuchan y hay como ese desconectar, como esa desconexación entre en nuestra cultura con la cultura que ya está aquí. ¿Cómo te sientes sobre eso? Pues pienso que es una muy buena pregunta, pensándolo en relación a estudiar como ciencias sociales, porque al principio me sentía como que tenía que adaptarme, como que llegas a un ambiente nuevo y estás captando lo que está a tu alrededor, estás obteniendo información para tratar de asimilarte, que sería como acculturation, ¿no? Como, sí, pues ser asimilado por el ambiente y tú como para que puedas pertenecer. Pero yo esperaba como que muchas de las preguntas, por ejemplo, de investigación y eso, me empecé a dar cuenta como que les faltaba perspectiva, a lo mejor perspectiva de minoría, a lo mejor perspectiva de como mujer latina o como mujer o como latina. Entonces fue cuando, pues es difícil porque tienes que alzar tu voz o tienes que levantar la mano y tienes que decir como que hay de estos problemas que no estamos viendo en las clases o que no estamos abordando en las preguntas de investigación, o que hay de estos problemas que las personas a veces pasan que los están sobreestimando. Entonces es difícil porque es un reto, pero también se siente como que es un propósito, o sea, te da como propósito el hacer este tipo de trabajo o el hacer este tipo de carrera porque sientes que tal vez tu perspectiva va a ayudar a que se abra un poco más ese campo y que pueda incluir a más personas que no están tomando en cuenta, entonces que a veces la investigación, los resultados que da puede que no estén bien ligados con lo que es la realidad. Sí, yo concuerdo con eso. Y ahorita, pues, estamos en el mismo programa de maestría, entonces conocemos un poquito más creo que lo que es el tipo de barreras que tenemos que subir para poder llegar a lo que nosotros, pues, queremos en esta pues, nuestra carrera, ¿no? Sobrepasar. Siempre desde chica nos han dicho, si quieres sobresalir, tienes que estudiar. Entonces ponemos siempre ese enfoque en el estudio, pero cuando llegamos ahí nos damos cuenta que no es como lo que esperábamos y que es mucho más difícil que a lo mejor para nosotros que lo que es a otras personas que a lo mejor tienen esa preparación económica, tienen lo que ha sido el currículum, está escrito para las personas que no... por las personas que ya están aquí, personas blancas. Entonces, como latinos, creo que es como más
es un poquito más difícil llegar a eso, pero aún así tenemos que darnos ese soporte. Entonces, yo te veo a ti como una amiga que por años yo he tenido esa conversación que podemos platicar de cosas que tenemos similares, entonces te aprecio mucho como amiga. Y pues quería llegar a platicar un poquito más sobre ahorita estamos en pandemia. Y pues ahora llevamos aproximadamente un año llevando aquí lo que es viviendo en pandemia y muchas personas que han perdido a seres queridos en este tiempo. Saraí, yo sé que tú perdiste a alguien muy importante en tu vida y hace muy poco y quisiera ver si quisieras mencionar un poquito sobre tu experiencia viviendo en la pandemia y cómo es perder a un ser querido. Sí, pues pienso que perder a alguien siempre se siente imposible cuando recién pasa y después solo sigue siendo muy difícil, pero he aprendido, pues en este corto tiempo, pues he aprendido o me he dado cuenta también eh, me uní a un grupo de apoyo para eso y también gracias a eso he aprendido mucho y yendo a terapia y pudiendo hablar de eso. Entonces me di cuenta de lo importante que es tener compañía y tener personas con quien hablar, con quien expresarte o simplemente, pues sí, la compañía, la cercanía y eso es lo que ahorita se dificulta aún más por la pandemia porque no podemos tener esa cercanía ya sea por distancia geográfica, como yo, pues que estoy aquí sola, mi familia, no tengo así familia aquí, entonces, pues sí es muy difícil. Me di cuenta que me hubiera gustado mucho recibir más llamadas porque siento que nos hemos acostumbrado también como a mandar muchos mensajes y pues es algo que yo también hago cuando pasa algo así, pues mandamos un mensaje para dar nuestro pésame, para preguntar a las personas cómo están, eh, pero siento que hace falta como ese tacto, pues de o escuchar la voz de la persona o a veces que nada más te escuchen. Muchas veces pensamos como que tenemos que decir algo, como que tengo que decir la cosa correcta para ayudarles. Pero lo más importante pienso que es que estén ahí. He apreciado a las personas como tú que han estado aquí para mí y que me han escuchado y que ha tenido un sentido más profundo para mí las palabras que dicen de te acompaño en tu dolor, porque sí se puede sentir y pienso que es algo, o sea, aunque es una situación horrible, pienso que es algo muy bueno que podamos hablar de esto, aunque sea doloroso, y darle tiempo, o sea, darle mucho tiempo, o sea, prepararnos para, siento que en esta sociedad, especialmente aquí en Estados Unidos, pero también en México lo he vivido, que pasa, o sea, pierde uno a alguien y unos días, tal vez unas semanas, y ya las personas esperan como que ya estés de vuelta a cómo funcionas normalmente, pero pues es algo muy, muy grande y pienso que especialmente en estas épocas necesitamos darnos más tiempo y ser más amables con nosotros mismos y con las personas de nuestro alrededor o las personas que sabemos que han perdido a alguien. Sí, ahorita mientras estaba escuchándote, es muy cierto que hay veces que nosotros mandamos mensajes en Facebook, en mensajes de texto, nos hemos como llegado a lo que es perdido tanto como el contacto entre humanos. Entonces creo que tienes mucha razón en que tenemos que tener ese momento en el que nos platicamos y en tiempo de pandemia y una vez que salgamos de esto también, creo que el contacto humano es muy importante.
para darnos ese soporte. Entonces, ahorita estamos aquí en este país, en este condado, y tenemos que apoyarnos unos con los otros. Escuché hablar un poquito sobre, pues yo y tú conocemos lo que es la psicología, lo hemos estudiado, ¿verdad? Entonces, tenemos como esa mente un poquito más abierta a lo que es la terapia. Pero sé que en nuestra cultura usualmente la terapia no es vista como algo raro, como algo, hay ese lo que es ese estigma, ¿no? Con lo que es la terapia. ¿Tienes algo que quisieras compartir que a lo mejor con el público, con la comunidad, sobre tu experiencia o tu opinión sobre lo que es la terapia? Sí, yo he tenido, pues empecé a ir a terapia hace como unos 10 años y he estado en terapia y fuera de terapia y así, pero cuando yo empecé estaba en colegio comunitario y una amiga me contó de que había ese recurso gratis en la escuela. Yo nunca antes había ido a terapia, pero estaba teniendo problemas de depresión. En ese momento no sabía yo que era depresión, solo me sentía muy mal. Entonces empecé a ir y recuerdo que les conté a mis padres y su primera reacción no fue muy buena, no fue, no lo aceptaron rápido. Me dijeron que pues que éramos una familia latina y que las familias latinas, familias mexicanas, que hablamos las cosas entre nosotros y que esas son cosas de gringos, que no necesitábamos terapia. Pero a pesar de eso, solo fue una vez que me dijeron y luego ya se quedaron pensando ellos y yo seguí yendo a terapia y me ayudó mucho, me ha dado muchas herramientas para poder lidiar con depresión y con ansiedad. Y ahorita en estos momentos, especialmente que he perdido a una persona tan cercana, bueno, en realidad a 2 personas cercanas en estas últimas semanas, pues me ha ayudado mucho tener a alguien con quien hablar, alguien que esté fuera de mis grupos sociales. Eso es una de las grandes ventajas que tiene ir a terapia. Porque se siente raro porque dices, es un extraño, es una persona extraña que no conozco y cómo le voy a contar cosas tan personales. Pero esa es una de las ventajas que tiene, que como es una persona extraña, tú puedes contar tu historia a tu manera y no va a llegar nadie más, alguno de tus hermanos o primos y va a decir, no es cierto, está diciendo mentiras o lo que sea. Tú vas a decirlo como tú lo sientes. Y otra cosa que considerar también es que cuando ya estamos listos para ir a terapia, muchas veces la primera persona, el primer psicólogo o psicóloga que vemos, a lo mejor no es la persona, no tenemos una conexión tan buena como podría ser. Entonces eso es algo que pienso que es importante tener en mente cuando vamos a las primeras sesiones, darle tal vez un par de sesiones para conocer a la psicóloga o al psicólogo y ver cómo nos sentimos nosotros, y si no encajamos bien, buscar a alguien más y no tener miedo de decirle, creo que esto no está funcionando muy bien y necesito buscar a alguien más, o simplemente mandarles un mensaje. Y sí pienso que es algo muy beneficioso ir a terapia. También una última cosa que recomendaría sería, que a mí me pasó varias veces, es si es posible, no esperar hasta que ya nos sintamos muy mal para buscar terapia, sino hacerlo en cualquier momento que recordemos y buscar esa ayuda. Muchas gracias, Saraí. La verdad es que sí, nos has ayudado mucho con estas respuestas, y muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Nos despedimos de Radio Centro. Aquí que tengan un hermoso día y feliz primavera. Gracias.